Esta noche, el silencio se siente diferente. Afuera, todo parece tranquilo, pero mientras las horas avanzan y el sueño comienza a llegar lentamente, vas a escuchar la historia de un hombre que aterrorizó a todo un país. Un asesino que parecía imposible de detectar. Un hombre inteligente, atractivo, educado. Alguien que podía sonreírte en la calle mientras ocultaba uno de los secretos más oscuros de la historia criminal moderna. Esta es la historia completa de Ted Bundy, una historia de manipulación, desapariciones, horror y muerte. Y antes de comenzar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para seguir escuchando relatos completos de crimen real, historias perturbadoras y casos que marcaron para siempre al mundo. Porque esta noche vas a entrar en la mente de uno de los asesinos seriales más temidos del siglo XX. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, en Estados Unidos. Desde pequeño estuvo rodeado de secretos familiares. Durante años creyó que su madre era en realidad su hermana mayor y que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Aquella confusión emocional marcaría profundamente su infancia. Su abuelo era conocido por tener ataques violentos y comportamientos intimidantes dentro de la casa. Algunos familiares aseguraban que el pequeño Ted pasaba largos momentos solo, aislado y observando en silencio. A medida que fue creciendo, comenzó a desarrollar una personalidad extraña. Le costaba relacionarse emocionalmente con otras personas y muchas veces parecía vivir dentro de su propia mente. Pero lo más perturbador era que aprendió rápidamente a ocultar todo eso detrás de una apariencia perfecta. Con el tiempo, se convirtió en un joven carismático. Estudiaba psicología, hablaba correctamente y sabía cómo generar confianza. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen tranquila comenzaban a crecer fantasías violentas cada vez más oscuras. A principios de los años 70, varias jóvenes universitarias comenzaron a desaparecer misteriosamente en distintos estados de Estados Unidos. Washington fue uno de los primeros lugares donde el miedo empezó a expandirse. Las víctimas eran chicas jóvenes, muchas de ellas estudiantes. Desaparecían a plena luz del día sin dejar rastros. Algunas personas comenzaron a recordar encuentros con un hombre atractivo que usaba un brazo enyesado o fingía estar lesionado. Les pedía ayuda para cargar libros o mover objetos hasta su automóvil Volkswagen escarabajo color marrón claro. Parecía amable, parecía indefenso, y precisamente ahí estaba el verdadero peligro. Ted Bundy utilizaba la manipulación psicológica como arma principal. Sabía cómo hacer que las víctimas bajaran la guardia. Cuando lograba acercarlas al vehículo, las golpeaba brutalmente con una barra metálica o una palanca escondida dentro del auto. Después, las esposaba, las secuestraba y las llevaba a lugares aislados donde cometía actos extremadamente violentos. Su modo de actuar era frío y calculado. Muchas veces regresaba después a las escenas donde abandonaba los cuerpos. Aquello impactó profundamente a los investigadores cuando comenzaron a reconstruir los hechos años más tarde. Una de las primeras víctimas identificadas fue Linda Ann Healy, una estudiante universitaria de 21 años que desapareció en 1974. Había sido vista por última vez durmiendo en su habitación. Poco después, comenzaron a desaparecer otras jóvenes como Donna Gail Manson, Susan Rankert, Roberta Parks y Brenda Ball. Pero el caso que hizo explotar el miedo en todo el país ocurrió el 14 de julio de 1974 en el lago Sammamish, un parque lleno de gente en Washington. A plena luz del día, Ted Bundy caminó entre decenas de personas utilizando el nombre Ted. Llevaba el brazo falso enyesado y pidió ayuda a varias mujeres para cargar un velero hasta su auto. Algunas desconfiaron y se alejaron, pero dos jóvenes aceptaron ayudarlo. Janice Ott y Denise Nasland desaparecieron ese mismo día. Jamás volvieron con vida. La noticia paralizó a todo Estados Unidos. Por primera vez, testigos coincidían en algo escalofriante. El sospechoso era un hombre atractivo llamado Ted que conducía un Volkswagen escarabajo color marrón claro. Pero incluso con esa información, Bundy seguía escapando. Y mientras las autoridades intentaban entender quién realmente era aquel hombre, él continuaba viajando entre distintos estados buscando nuevas víctimas. Utah, Colorado, Idaho. Cada lugar donde llegaba parecía convertirse lentamente en una nueva escena de horror.
En Utah atacó brutalmente a Carol DeRonch, una joven que sobrevivió milagrosamente después de escapar de su auto. Carol contó que Bundy fingió ser policía y la convenció de acompañarlo. Durante el trayecto intentó esposarla y golpearla, pero ella logró luchar desesperadamente y escapar corriendo. Su testimonio fue clave porque permitió describir con precisión el comportamiento manipulador y violento del asesino. Pero mientras una víctima lograba sobrevivir, muchas otras no tendrían la misma suerte. Karen Campbell desapareció en Colorado luego de salir del hotel donde se hospedaba con su familia. Su cuerpo fue encontrado tiempo después en una zona montañosa. Después vendrían nombres que seguirían alimentando el terror nacional: Melissa Smith, Laura A. y varias jóvenes más cuyos casos comenzaron a conectarse lentamente. Cada crimen aumentaba el miedo. Cada nueva desaparición hacía crecer la presión sobre la policía, pero Ted Bundy seguía manteniendo una doble vida aterradora. Durante el día podía hablar de leyes, estudiar o sonreír tranquilamente frente a otras personas, y durante la noche se convertía en un depredador que parecía disfrutar el sufrimiento y el control absoluto sobre sus víctimas. A medida que pasaban los meses, el nombre de Ted Bundy comenzó a circular silenciosamente entre investigadores de distintos estados. Las descripciones coincidían demasiado: un hombre joven, atractivo, educado, con apariencia universitaria y un Volkswagen escarabajo color claro. Pero incluso teniendo pistas tan precisas, nadie lograba atraparlo. Bundy sabía adaptarse, sabía desaparecer y, sobre todo, sabía actuar como una persona completamente normal. Esa era quizás su arma más peligrosa. No generaba miedo al verlo, generaba confianza. Muchas víctimas aceptaban acercarse porque jamás imaginaron que aquel hombre tranquilo escondía un nivel de violencia tan extremo. Mientras tanto, el número de desaparecidas seguía creciendo y la presión pública comenzaba a explotar. Los medios ya hablaban de un posible asesino serial recorriendo Estados Unidos. Universidades enteras comenzaron a advertir a las estudiantes que no caminaran solas. El terror empezaba a instalarse en la vida cotidiana de miles de personas. Bundy disfrutaba el control psicológico sobre sus víctimas. Los investigadores descubrirían más tarde que muchas veces observaba durante horas a posibles objetivos antes de actuar. Elegía jóvenes físicamente similares entre sí: cabello largo, oscuro y peinado al medio. Varias personas cercanas a Bundy afirmaron después que aquellas características recordaban a una antigua novia que lo había rechazado años antes. Algunos especialistas creen que ese rechazo despertó todavía más su resentimiento y sus fantasías violentas. Pero mientras psicólogos intentaban entender qué ocurría en su mente, Bundy seguía asesinando. En 1975 ocurrió algo que cambiaría la investigación para siempre. Un oficial de policía detuvo el Volkswagen de Bundy durante la madrugada por conducir de manera sospechosa. Cuando revisaron el auto, encontraron elementos inquietantes: esposas, una máscara de esquí, cuerdas, cinta adhesiva y una barra metálica. Aunque Ted intentó explicar todo con calma, las sospechas comenzaron a crecer rápidamente. Poco después, Carol DeRonch, la joven que había logrado escapar de él en Utah, lo identificó sin dudar. Aquello fue un golpe enorme para Bundy. Por primera vez las autoridades tenían frente a sí a un sospechoso real. Pero aún detenido, Ted Bundy seguía comportándose de forma perturbadoramente tranquila. Sonreía durante los interrogatorios, hablaba con seguridad. Muchas veces parecía disfrutar la atención que estaba recibiendo. Los periodistas comenzaron a obsesionarse con él. Resultaba difícil comprender cómo alguien con apariencia de estudiante universitario podía estar relacionado con semejantes horrores. Y mientras el caso crecía, comenzaron a aparecer más restos humanos en zonas montañosas y bosques aislados. Algunos investigadores confesaron años después que las escenas eran devastadoras. Varias víctimas presentaban signos de violencia extrema. Bundy no actuaba impulsivamente, planeaba sus ataques, dominaba físicamente a las víctimas y luego intentaba borrar rastros moviendo los cuerpos a lugares alejados donde sabía que tardarían mucho tiempo en ser encontrados. Durante el juicio en Utah por el secuestro de Carol DeRonch, Bundy intentó mantener su imagen de hombre inteligente e inocente.
Vestía elegante, hablaba correctamente y parecía más interesado en manipular a la prensa que en defenderse legalmente, pero las pruebas comenzaban a acumularse lentamente. Finalmente fue declarado culpable de secuestro agravado y enviado a prisión. Para muchas personas, aquello significaba el final de la pesadilla, pero estaban completamente equivocados, porque Ted Bundy todavía tenía algo más preparado. En 1977 fue trasladado a Colorado para enfrentar cargos por el asesinato de Karen Campbell, y fue ahí donde ocurrió algo que dejó paralizado a todo Estados Unidos. Bundy logró escapar. Aprovechó un momento en que consultaba documentos legales dentro de una biblioteca del tribunal, saltó por una ventana del segundo piso y desapareció corriendo a las montañas. La noticia explotó en todos los medios nacionales. El asesino serial más buscado del país estaba libre otra vez. Durante días enteros sobrevivió escondido entre bosques y zonas montañosas. Dormía al aire libre, robaba comida y evitaba los controles policiales. Finalmente fue recapturado, pero incluso eso no lo detuvo. Meses después, protagonizó una segunda fuga todavía más increíble. Había pasado semanas adelgazando deliberadamente para atravesar un pequeño agujero en el techo de su celda. Una noche logró escapar silenciosamente mientras los guardias no se daban cuenta. Cuando revisaron la prisión ya era demasiado tarde. Ted Bundy había desaparecido nuevamente, y esta vez el horror sería todavía peor. Después de huir, viajó hasta Florida utilizando nombres falsos y dinero robado. Allí alquiló una habitación cerca de una universidad. Afuera parecía un hombre cualquiera caminando entre estudiantes, pero dentro de su mente, las fantasías violentas seguían creciendo cada vez más. El 15 de enero de 1978, entró en la residencia universitaria Chi Omega. Mientras muchas jóvenes dormían, lo que ocurrió aquella madrugada fue descrito como una verdadera pesadilla. Bundy atacó brutalmente a varias estudiantes en cuestión de minutos, utilizando una violencia salvaje y descontrolada. Margaret Bowman y Lisa Levy fueron asesinadas. Otras jóvenes sobrevivieron gravemente heridas después de luchar desesperadamente contra él. El nivel de brutalidad impactó incluso a policías acostumbrados a escenas violentas. Pero lo más aterrador era que, después del ataque, Bundy salió caminando tranquilamente hacia la oscuridad como si nada hubiera ocurrido. Y mientras Florida despertaba aterrorizada, el asesino todavía no había terminado. Después de los ataques en la residencia Chi Omega, el miedo en Florida se volvió absoluto. La noticia ocupó portadas de diarios, programas de televisión y radios de todo el país. Las imágenes de estudiantes llorando afuera de la universidad recorrieron Estados Unidos entero. Nadie podía comprender cómo un hombre había sido capaz de entrar silenciosamente en una residencia llena de jóvenes y desatar semejante nivel de violencia en apenas minutos. Pero Ted Bundy todavía seguía libre, y eso hacía que todo fuera aún más aterrador. Pocas semanas después del ataque, volvió a actuar. Esta vez la víctima fue Kimberly Leach, una niña de apenas 12 años que desapareció cuando caminaba cerca de su escuela en Florida. El caso destruyó emocionalmente a la opinión pública. Ya no quedaban dudas de que Bundy era extremadamente peligroso y completamente impredecible. La búsqueda se intensificó de forma desesperada. La policía difundió su rostro por todas partes. Los controles aumentaron y finalmente el 15 de febrero de 1978, un oficial vio un vehículo robado circulando de manera sospechosa durante la madrugada. Cuando intentó detenerlo, el conductor escapó y comenzó una persecución. Al verse rodeado, el hombre salió violentamente del auto y trató de pelear contra la policía. Después de reducirlo, los oficiales descubrieron algo impactante. Habían capturado a Ted Bundy. Esta vez, no habría otra fuga. El juicio final comenzó en Florida y rápidamente se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia criminal estadounidense. Millones de personas seguían cada detalle por televisión. Las cámaras enfocaban constantemente a Bundy sentado en la sala, sonriendo de manera extraña, hablando con sus abogados y observando al jurado con una tranquilidad perturbadora. Algunas personas incluso enviaban cartas admiradas por su apariencia física y su carisma, algo que generó una enorme polémica nacional. ¿Cómo podía alguien sentirse atraído por un hombre acusado de semejantes atrocidades?
Psicólogos y periodistas intentaban responder esa pregunta mientras el país entero observaba fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Bundy disfrutaba ser el centro de atención. Muchas veces corregía a los abogados, hacía comentarios inesperados y actuaba como si controlara completamente la situación. En ciertos momentos parecía olvidar que estaba siendo juzgado por múltiples asesinatos. Durante parte del juicio, decidió colaborar en su propia defensa, aprovechando sus conocimientos legales para interrogar testigos y hablar directamente frente al tribunal. Aquello hacía todo todavía más inquietante. Las familias de las víctimas debían escuchar al asesino hablando con calma, moviéndose libremente y sonriendo frente a las cámaras. Pero las pruebas eran devastadoras. Las sobrevivientes de la residencia Chi Omega identificaron claramente a Bundy. También aparecieron pruebas físicas que lo vinculaban directamente con los ataques. Una de las más importantes fue la marca de mordida encontrada en el cuerpo de Lisa Levy, que coincidía con la dentadura de Ted Bundy. Los fiscales utilizaron fotografías, testimonios y evidencia forense para reconstruir lentamente la magnitud de sus crímenes. A medida que avanzaba el juicio, la imagen del joven educado e inteligente comenzaba a derrumbarse frente al país entero. Sin embargo, incluso en ese contexto, Bundy seguía mostrando comportamientos extraños. En entrevistas posteriores, habló sobre sí mismo con una mezcla de orgullo y manipulación. En ocasiones intentaba parecer arrepentido. En otras parecía disfrutar describiendo detalles psicológicos de los asesinatos sin mostrar verdadera emoción. Muchos especialistas que lo entrevistaron coincidieron en algo escalofriante. Ted Bundy entendía perfectamente el dolor que causaba, pero no sentía empatía real por sus víctimas. Con el paso del tiempo, comenzaron a conocerse más detalles sobre su modo de actuar. Los investigadores descubrieron que muchas veces conservaba objetos de las víctimas como recuerdos y que regresaba a los lugares donde abandonaba los cuerpos. Aquello revelaba un nivel de obsesión extremadamente perturbador. Bundy necesitaba revivir mentalmente los crímenes, necesitaba sentir nuevamente el control absoluto que había ejercido sobre sus víctimas. Y precisamente eso fue lo que convirtió su caso en uno de los más estudiados en la historia de la criminología moderna. Finalmente, llegó el momento de la sentencia. La sala del tribunal estaba completamente en silencio cuando el juez Edward Cowart habló directamente mirando a Bundy. Sus palabras quedarían grabadas para siempre en la historia criminal de Estados Unidos. El juez reconoció que el acusado era un hombre inteligente y capaz, pero también afirmó que había cometido actos extremadamente malignos y horribles. Luego pronunció la condena: pena de muerte en la silla de eléctrica. Mientras algunas familias lloraban emocionadas al escuchar la sentencia, Bundy permaneció prácticamente inmóvil. Apenas realizó pequeños gestos con el rostro, como si incluso en ese momento siguiera intentando mantener el control emocional frente a todos. Pero aunque el juicio había terminado, la historia de Ted Bundy todavía no llegaba a su fin. Porque durante los años siguientes, encerrado en el corredor de la muerte, el asesino concedería entrevistas impactantes, haría confesiones parciales y revelaría detalles que seguirían estremeciendo al mundo entero. Después de ser condenado a muerte, Ted Bundy fue trasladado al corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida. Allí comenzaría la última etapa de una historia que ya había aterrorizado a todo Estados Unidos. Afuera de la prisión, el nombre de Bundy seguía apareciendo constantemente en televisión, diarios y revistas. La gente discutía sobre él en todas partes. Algunos lo veían simplemente como un monstruo despiadado. Otros intentaban comprender cómo alguien aparentemente tan normal había sido capaz de cometer semejantes atrocidades. Psicólogos, criminólogos y periodistas comenzaron a estudiar obsesivamente su personalidad. El caso de Ted Bundy ya se había convertido en uno de los más impactantes de la historia criminal moderna. Durante los años que pasó esperando la ejecución, Bundy concedió múltiples entrevistas que dejaron al público completamente perturbado. Hablaba con calma, analizaba asesinatos y describía ciertos pensamientos oscuros con una tranquilidad escalofriante. En varias ocasiones intentó responsabilizar a la pornografía violenta por sus impulsos criminales, asegurando que había desarrollado obsesiones cada vez más peligrosas desde joven.
pero muchos especialistas consideraron aquellas declaraciones como intentos manipuladores para generar simpatía o reducir parcialmente su responsabilidad. Lo cierto era que detrás de cada entrevista seguía apareciendo el mismo rasgo inquietante. Ted Bundy parecía entender perfectamente el horror de sus actos, pero rara vez mostraba un arrepentimiento genuino. Con el paso de los años comenzaron a aparecer más confesiones. Investigadores viajaban constantemente a la prisión intentando obtener información sobre víctimas desaparecidas y detalles de asesinatos que todavía no habían sido resueltos. Bundy hablaba parcialmente, daba pistas, se detenía, cambiaba versiones y muchas veces parecía disfrutar el poder de mantener a todos pendientes de sus palabras. Algunos agentes confesaron que conversar con él era psicológicamente agotador. Era inteligente, manipulador y extremadamente calculador. Incluso estando encerrado, seguía intentando controlar la situación. Mientras tanto, las familias de las víctimas continuaban viviendo un dolor imposible de describir. Muchas madres y padres jamás pudieron recuperarse completamente de las desapariciones y asesinatos. Algunas familias ni siquiera habían logrado encontrar todos los restos de sus hijas. El impacto emocional que dejó Ted Bundy atravesó generaciones enteras. Y mientras las entrevistas del asesino seguían ocupando horas de televisión, crecía también un fuerte debate público sobre la pena de muerte. Había personas que exigían su ejecución inmediata y otras que cuestionaban si el Estado debía responder con otra muerte. Pero para la mayoría de la opinión pública estadounidense, Bundy representaba el rostro absoluto del horror criminal. En enero de 1989, finalmente llegó el anuncio definitivo. Ted Bundy sería ejecutado en la silla eléctrica de Florida. Durante las últimas horas previas a la ejecución, el ambiente alrededor de la prisión se volvió completamente surrealista. Decenas de periodistas se instalaron afuera esperando noticias. Multitudes comenzaron a reunirse durante la madrugada llevando carteles, camisetas y pancartas. Algunas personas gritaban celebrando que finalmente llegaría el final del asesino. Otras simplemente observaban en silencio. La tensión era enorme. Dentro de la prisión, Bundy pasó sus últimas horas dando entrevistas y realizando confesiones parciales adicionales sobre algunos de sus crímenes. Los investigadores creían que el número total de víctimas podía ser mucho mayor de lo que él admitía públicamente. Aunque confesó alrededor de 30 asesinatos, muchos especialistas sospechan que la cifra real podría haber sido todavía más alta. Nunca se logró determinar con absoluta certeza cuántas vidas destruyó realmente. En la madrugada del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue llevado a la cámara de ejecución. Vestía una camisa blanca y caminó escoltado por guardias hacia la silla eléctrica conocida como Old Sparky. Testigos presentes afirmaron que se veía nervioso, aunque intentaba mantener la compostura. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su familia y a sus abogados. «Denle mi amor a mi familia y amigos». Minutos después, comenzó la ejecución. Afuera de la prisión, cuando se confirmó oficialmente su muerte, parte de la multitud comenzó a festejar. Algunos aplaudían, otros gritaban de alivio. Los medios transmitieron la noticia a todo el mundo. Así terminaba la vida de uno de los asesinos seriales más notorios del siglo XX. Pero incluso después de muerto, el caso Ted Bundy continuó generando fascinación y terror durante décadas. Documentales, películas, libros y entrevistas siguieron intentando responder la misma pregunta: ¿cómo alguien aparentemente tan normal pudo esconder una oscuridad tan profunda? Tal vez esa sea la parte más aterradora de toda esta historia. Ted Bundy no parecía un monstruo salido de una película de terror, parecía una persona común, y precisamente por eso logró acercarse a tantas víctimas sin despertar sospechas. Hoy, décadas después de su ejecución, su nombre todavía provoca escalofríos, porque la historia de Ted Bundy no solo habla de asesinatos, habla de manipulación, de máscaras,
de la capacidad que algunas personas tienen para ocultar el mal detrás de una sonrisa tranquila. Y mientras la noche continúa avanzando lentamente, millones de personas todavía recuerdan aquella inquietante pregunta que quedó flotando después de cada confesión, cada juicio y cada entrevista. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? Y quizás eso nunca lo sabremos. Si llegaste hasta el final de esta historia, suscríbete ahora y activa la campanita para seguir escuchando relatos completos de crimen real, casos perturbadores y las historias más oscuras que marcaron al mundo. Y contame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó del caso Ted Bundy?